La Biblia está traducida al revés, en sentido contrario. Lo vamos a ver en los ejemplos a presentar, que la obra de Dios es traducida al revés como obra de las personas. Que todas las 80 traducciones o versiones que existen al español de la Biblia, sí, están traducidas básicamente al revés, en sentido contrario, de lo escrito en los textos inspirados en hebreo, arameo y griego. Hay dos razones que considero principales para este modo de traducir, y es uno, sin la menor duda, el desconocimiento de la verdadera doctrina enseñada en la Biblia. Y lo segundo, pues, es el uso de los imperativos. Los imperativos se pueden traducir como leyes o como cosas que no pueden ser impedidas o evitadas. Entonces, lo que no puede ser impedido ni evitado es la persona de Dios, su ser, su obra y su actividad. Miremos acá en este cuadro, pues tengo a la izquierda las 80 traducciones, versiones erradas, el tema y lo que está en los textos hebreo, arameo y griego. Entonces ya mencionamos algo de los imperativos, que pueden ser órdenes o frutos, cosas que no se pueden impedir o evitar. Entonces ya dijimos que por el desconocimiento doctrinal y gramatical, entonces los imperativos han sido traducidos como leyes, y esas son las 6.468 leyes de hombres que aparecen en las versiones de la Biblia. Mientras que los imperativos en hebreo, arameo y griego son cosas que no pueden ser impedidas o evitadas, como ya dijimos, la persona de Dios, su ser, su obra y su actividad. Es algo completamente al revés, entonces, lo que está traducido. Miren ustedes, y esto es con tristeza realmente, que los primeros 39 libros de la Biblia, que son conocidos como Tanakh, que son pues las manera como comienzan las palabras enseñanza, profetas y escritos en el hebreo, están traducidas a español como Antiguo Testamento. Hablar de antigüedad para Dios es decir que Él sí es mutable, que las cosas de Dios se vuelven antiguas. Y además la palabra testamento implica que Dios murió o tiene que morir. Jesús nunca se refirió a estos libros como Antiguo Testamento. Él siempre se refirió a las enseñanzas, a los profetas, a los escritos, como está en Mateo 5:17. Vean ustedes qué tan inverso, qué tan al revés está traducido, no más desde el comienzo del título de las secciones de la Biblia. ¿Y qué pasa con los últimos 27 libros de la doctrina? Que por ese mismo desconocimiento doctrinal se ha llamado que Nuevo Testamento, nuevamente negando la inmutabilidad de Dios e implicando que Dios murió o tiene que morir, cuando en la Biblia dice claramente que los últimos 27 libros, lo dice en Hebreo 1 y 2, es la revelación por medio de Jesús. Dos cosas completamente opuestas, diferentes. ¿Qué pasa con Mateo 6:9-13? Que por desconocimiento doctrinal y gramatical se ha dicho que es el Padre Nuestro, que es un conjunto
de ofensas y 7 órdenes imperativas dadas a Dios para que Él actúe como Dios. Es una especie de escuela de limosneros. Pero ¿cuál es el contenido en hebreo de Mateo 6, 9 a 13? Es la enseñanza de expresiones que Dios nos permite utilizar para adorar a Dios, para expresar su ser, su obra y su actividad. Obviamente, se ve que esa traducción es al revés. En Mateo 6:12, por ejemplo, se le ordena a Dios, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta oración que hacen las personas niega el Evangelio de Dios y dice a Dios que Él aprenda a perdonar como nosotros. Lo que dice en el griego de Mateo 6:12 es una expresión del Evangelio, del buen mensaje de Dios que dice que Él ya perdonó los pecados, dice sin que pueda ser impedido, tú ya nos perdonaste nuestras deudas y por eso nosotros ya hemos sido hechos perdonadores a nuestros deudores. Totalmente al revés, totalmente inverso. En Marcos 16:16 se dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí se expresa una obra de los muertos espirituales que es imposible que ellos hagan, como lo expresa Dios en 1 Corintios 2:14, donde dice que el muerto espiritual ni siquiera percibe las cosas que son de Dios. Lo que dice el texto en griego es que el creyente, por haber sido bautizado, es salvado para siempre, pero el no creyente ya es condenado para siempre. ¿Quién hace creyentes? Dios. ¿Cómo los hace? Bautizándolos. Y cuando Dios bautiza a una persona, la salva. Entonces fíjense que en este versículo, como está traducido, es la obra de las personas, pero en el texto original es, o no original, sino el texto en griego, es la obra de Dios. Totalmente al revés la traducción. Y finalmente, para dar un ejemplo más, Romanos 19 dice que muestra otra obra de los muertos espirituales. Dice que si tú confiesas con tu boca, o sea, si el muerto espiritual confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y si el muerto espiritual cree con el corazón que Dios le levantó de los muertos, el muerto espiritual se salvará. Es decir, el muerto espiritual puede salvarse y pastorearse a él mismo. ¿Qué dice el texto en griego? Expresa la obra de Dios. Dice, efectivamente. Tú eres hecho confesar. ¿Quién lo hace confesar? Dios con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y por qué sucede eso? Por la obra de Dios que ha hecho creyente a la persona en tu corazón que Dios le levantó de la muerte. ¿Y por qué lo ha hecho creyente? Porque Dios lo ha salvado para siempre. ¿Es o no traducida al revés la Biblia? Claro que sí. En este versículo se ve que la traducción es la expresión de una falsa obra de los muertos espirituales totalmente contraria, inversa a la obra de Dios expresada en el texto en griego.